Bueno, vamos a hablar de la comparación y clasificación de los ángulos del bloque 4 de geometría y destinado para la clase de cuarto de primaria. En primer lugar, decir que un ángulo es la parte del plano comprendido entre dos segmentos, aquí pintados de rosa, ¿vale?, que nacen en un mismo punto llamado vértice. Ejemplos de ángulos: tenemos las manecillas del reloj, las tijeras, el cucurucho del helado también. La unidad de medida de los ángulos es el grado. El ángulo principal y más importante es el ángulo recto, que se caracteriza por tener una abertura de 90 grados. Es decir, sus dos segmentos son perpendiculares. Otros ángulos sería el ángulo agudo, es decir, un ángulo que posee menos de 90 grados, y el ángulo obtuso, un ángulo que supera los 90 grados que posee el ángulo recto. Otro ángulo de gran importancia es el ángulo llano, caracterizado porque está formado por dos ángulos rectos, es decir, 90 grados más 90 grados, que forman los 180 grados. Como podéis comprobar, los dos segmentos están alineados, completamente horizontal. Y esta es la característica principal del ángulo llano. Además, tenemos otras clasificaciones, como ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos dos ángulos que al sumarlos, al juntarlos, dan 90 grados. Como podéis ver, primer ángulo en naranja, segundo ángulo en verde, ambos suman 90 grados. Es decir, ángulos complementarios. Por otro lado tenemos los suplementarios. Tenemos un primer ángulo en naranja que al sumarse al segundo ángulo en verde obtenemos los 180 grados. Y por último tenemos el ángulo completo. Este ángulo es el más grande. ¿Por qué? Porque tiene 360 grados y forma una circunferencia, como podéis comprobar. Y hasta aquí la clase de los ángulos.